Buenos días, hoy vamos a compartir acerca de Balaam y Balac, la historia de Balaam y Balac, que es Números 21 al 25. No vamos a ver todos los detalles, sino me voy a enfocar más en lo que es el tema de maldiciones y bendiciones, que es un tema que venimos jalando de otras clases. Pero los protagonistas principales es Balaam y Balac, ya se los voy a presentar quiénes son. Pero solo voy a ubicarnos en el contexto histórico de Israel. Israel venía, ya había salido de Egipto hacía 40 años, ya están a punto de entrar a la tierra prometida y ya estaban llegando cerca de la tierra, pero no iban a entrar por el desierto del sur, por Judá, no iban a entrar por acá, sino que iban del otro lado, el río Jordán, porque ellos tenían que cruzar el río Jordán para poder entrar. Puede ser que sea como algo de que el Señor quería que cruzaran como no cruzaron el mar esta generación, la próxima generación sí tenía que cruzar, pero no el mar, sino el río. Es probable que haya sido por eso, pero los llevó el Señor por el otro lado del río Jordán, entonces tenían que pasar por unos territorios. Y estos territorios, el primero que se encontraron es Edom, y Edom, Dios les había dicho no se metan con ellos, entonces pidieron permiso de paso y ellos dijeron que no, tuvieron que bordear por el sur, y hacer al lado, porque con ellos el Señor dijo no se metan. Pero al final habían 3 otros reinos que tenían que cruzar. El siguiente era Moab, después estaba el Amón y Aram, que era Basán, no me recuerdo el otro nombre, era el reino, bueno, eran los amonitas, los amorreos del otro lado del río Jordán. Pero estos 2 reinos de arriba, los dos reinos de arriba eran poderosos, sí, militarmente poderosos, tan poderosos que habían vencido recientemente a la historia, acaban de vencer a Moab. Entonces Moab estaba apaleado militarmente, y se les viene esta masa de gente, 3 millones de gente que está avecinándose por su territorio, y ellos estaban muy preocupados. Pero no necesitamos esto ahorita. Entonces Moab, el rey de Moab es Balac, y está muy preocupado con esta gentío de Israel que estaba a punto de cruzar su territorio. Y el Señor lo que les dijo es que manden a decir a estos reinos: no queremos los territorios, simplemente déjenos pasar, porque la meta nuestra es cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida, que eso sí nos manda el Señor, pero estas tierras no nos interesan, ¿verdad? Solo déjenos pasar. Le mandaron así amablemente mensajeros, pero ellos dijeron: no te vamos a dejar pasar. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos básicamente, en lugar de aceptar que solo pasaran, les declararon la guerra. Entonces, los 2 reinos del norte, Basán y Hezbón, ellos dijeron: no los vamos a dejar pasar a los israelitas. Es más, antes de que vengan a nuestro territorio, les vamos a mandar los ejércitos. Y los atacaron, y como Dios iba con ellos, ¿saben qué pasó? Ganaron. ¿Okay? Entonces, sin querer, de verdad sin querer, se quedaron con ese territorio, porque les dijo que los atacaron, ahí sí que ellos sí serán, ¿verdad? Que chavos fueron, y ahí sí que por habernos atacado, básicamente los territorios de Seón y Basán se quedaron en manos de los israelitas, ¿verdad? Sin quererlo. Pero Moab, ellos hicieron lo mismo: no queremos el territorio, solo déjennos pasar, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que atravesar su territorio, llegar al río Jordán, y cuando el Señor nos ordene, cruzar el río y llegar después a la tierra prometida. Eso es todo, ¿verdad? Pero el rey de Moab está preocupado. Bueno, solo les voy a leer la escritura que dice en Números 21, cuando están pidiendo permiso de pasar. Dice: déjame pasar por tu tierra, no nos desviaremos, iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Eso era el mensaje. Pero ellos no quisieron, ¿verdad? Entonces unos los atacaron, se quedaron con el territorio, y Moab no tenemos ejército, estamos diezmados, aquí no podemos, militarmente no podemos. Pero entonces, ¿qué hizo el rey de Moab? Se llamaba Balac. Entonces, ¿qué dijo? Me encuentro sin poder militar, pero
hay otras armas. Y este era un rey muy astuto, ¿verdad? Y él dijo, no tengo poder militar, pero yo conozco unas armas espirituales. Él no las tenía propiamente, pero él sabía que él conocía a un profeta que podía maldecir a Israel para debilitarlo y así que cuando se enfrentaran en la guerra, él poder ganar. Qué astuto, ¿verdad? Ok, sí, de verdad que ese es más poderoso, ¿verdad? Entonces, es lo que él dijo. Y en Números 22, 6, dice que van a contratar a este profeta para maldecir. Y él dijo, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Entonces, él iba a pelear, pero sabía que si había algo espiritual detrás, iba a tener el viento a su favor espiritual y entonces ellos podían vencerlo fácilmente. Esa fue la propuesta. Y entonces, ¿a quién iban a contratar? El que iban a contratar se llamaba Balaam. ¿Y quién es este Balaam? Porque donde lo van a buscar, es un caso extraño realmente. Este Balaam no es de Moab, no era un profeta local, sino que él vivía en Mesopotamia, que hoy es Irak. Después fue a Babilonia. Entonces, ¿qué hacía? Este señor, pues, supuestamente era de ahí, ¿verdad? Pero es algo extraño porque cuando estamos leyendo la historia vemos que era un profeta no solo dice profeta de Dios, ¿cuál Dios? Preguntaría uno, no, dice profeta de Jehová. ¿Cómo así? O sea, profeta de Jehová, cuando usted conoce a Jehová, ¿verdad? Es un poco misterioso eso, pero eso sí nos tienen que poner a pensar, porque sí conocía a Dios Jehová, Dios de Israel, pero era de Mesopotamia. Puede ser, y aquí hay muchas suposiciones, ¿verdad? Algunos dicen era judío que se fue, o israelita que se fue para allá, pero dice que era del lugar, entonces tal vez no, o tal vez era de padre israelita o madre mesopotamia. No se sabe exactamente, la Biblia no es tan clara en ese sentido, pero lo que sí se sabe es que él era profeta de Jehová y conocía a Jehová. Y vamos a leer un par de cosas que describen a este señor en esta lectura. Y en la primera descripción habla que él tenía ojos abiertos. Ok, ojos abiertos espiritualmente hablando. Este señor tenía una capacidad de ver lo que no todos pueden ver. Es discernimiento y él tal vez veía lo espiritual tan claro como nosotros vemos lo natural, como nuestros ojos, nuestra vista ve las cosas así, físicas. Este señor lo tenía para lo espiritual también. Entonces miraba cosas de discernimiento o revelación, pero él tenía ese poder, esa habilidad de ver lo que otros no tenían. Y era ojos abiertos espirituales. También se describe él como alguien que tenía mal ojo. Y esto es interesante, lo tengo que explicar porque suena como de suerte, pero no tiene que ver con suerte, sino que, o sea, bíblicamente lo que se entiende como mal ojo es ver lo negativo en las personas. O sea, uno puede tener, si uno tiene buen ojo, es como, ay, yo veo que sí, Amelia, qué generosa, Roxanne, que eres tú, qué buena eres, ¿verdad? Entonces veo lo bueno, lo positivo. O sea, eso es tener como el buen ojo, es ver lo bueno y bendecirlo, ¿verdad? Pero el mal ojo es ver las faltas. Yo creo que hay mucha gente que tiene un mal ojo, ¿verdad? O sea, ver malas, pero va más allá porque, o sea, no es solo que es una persona que ve fácilmente y descubre las faltas de las personas, sino que muchas veces este mal ojo va acompañado de otro órgano, mala lengua, ¿verdad? Entonces veo lo malo y comienzo a exponer eso. Ya viste que esta persona... ya viste, entonces es algo que va erosionando y cavando relaciones, ¿verdad? Arruinando relaciones. Entonces este señor tenía ojos abiertos, tenía revelación, pero también tenía un mal ojo y miraba lo malo, tenía la capacidad de ver lo malo, también mala lengua, habla mal. Pero vamos a hablar de esto un poquito después, porque esto es una característica muy importante para este señor y por eso es que lo contrataron para maldecir, ¿verdad? Porque él ya tenía fama de eso. O sea, él miraba, tenía ojos abiertos, sabía discernir
que cosas que no veía la gente. No sé, hay gente que tal vez ustedes lo conocen, a personas así, va a una reunión y, ¡ay, qué linda, qué buena gente esa persona! Y otra dice, no tanto. ¿Cómo así que no? No, siento y cabal, uno la descubre que con el paso del tiempo tiene alguna característica que no es superficial, pero en la profundidad, conociéndola más, sí, no era de confiar, por ejemplo, ¿verdad? Diría que mamá tiene un poco de eso, ¿verdad? Sí, bueno, y las mujeres en general, ¿verdad? Tal vez tienen este sexto sentido, porque mi papá decía, ¡ay, qué buena gente! Y mi mamá, ¡ay, no sé! ¿Verdad? Y cabal, después resultaba que, ¿me entiendes? Eso es, o sea, es tener esa capacidad de ver más allá que los ojos ven. Es una percepción, es una sensibilidad espiritual, ¿verdad? Que entonces, este señor, Balaam, tenía eso muy agudo, muy fuerte. Entonces tenía ojos abiertos y tenía mal ojo también, y por consiguiente a tener mala lengua, y esa mala lengua la va a servir para maldecir a las personas. Entonces vamos a ir a ver cómo es el progreso de esta historia de él. Y aparte, pues la Biblia lo señala como un hombre malvado. Esto ya es, en hebreo es rasha, pero es que usa su don. Esto sí es maligno, o sea, no solo tiene un don dado por Dios porque nació así, ¿verdad? Sino que es usado para su propia conveniencia. Y eso es lo que tenía él. Entonces uno dice, cuando uno oye profeta de Dios, uno dice, tiene que ser una buena persona. Uno pondría a pensar, ¿verdad? Ahora, eso es algo que tenemos que tener conciencia muy fuerte, y más en estos tiempos tal vez. Ustedes viene una persona y les profetiza, les dice, ay, esto va a pasar, y cabal, esto pasó. Ok, que una persona tenga ese don no quiere decir que la persona sea buena, ok. Si no sabían eso, se los informo. O sea, alguien que tiene el don profético no necesariamente es una buena persona. Puede usar su don para su propio beneficio. Ese era el caso de Balaam. Okay, hay personas que son profetas y profetizan para Dios, pero hay otros que usan ese don para su propio beneficio. Y característica principal de eso, vamos a leer un versículo de eso un poquito adelante. Entonces uno se queda así con la duda, ¿no? ¿Será este señor profeta pagano, profeta de Dios? Y vamos a leer en Números 22, del 8 al 9, dice, yo os daré respuesta según Jehová me hablare, porque llegaron a consultarlo, ¿verdad? Y dice, vino Dios a Balaam, y Balaam le dijo, ¿qué varones son estos? O sea que este señor hablaba con Dios. A mí me sorprendió esto, o sea, como, ok, yo ya sabía que él era como profeta malo, porque me sé la historia, pero, momentito, él hablaba con Dios. O sea, a veces ni cristianos pueden decir eso, como que tú hablas con Dios. No, yo le hablo a Dios, pero no, él no me habla a mí. Pues este señor, él oía la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Tremendo, ¿verdad? Tenía conversaciones con Dios, ¿verdad? Y uno, pero lo usaba para mal, ¿verdad? Que choca. Y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué él era? No estaba muy claro si era israelita, tenía padres mixtos, pero él no vivía con Israel, sino que él creía en el Dios de Israel. ¿Y por qué creía en el Dios de Israel? Pues puede ser simplemente que él haya sido de Babilonia, de Mesopotamia, y el simple hecho de buscar la verdad y tener esa percepción que lo haya llegado a encontrar el verdadero Dios, porque Jehová es Dios, el único Dios real, todos los demás son falsos. Entonces él conocía a Dios como piensa Dios, y hablaba con Dios. Hablaba con Dios. Es un misterio un poquito, pero no nos vamos a trabar tanto en eso, porque otra cosa interesante de este señor es que parecía obediente, ¿verdad? Porque en varios casos, y esto es también algo que nos confunde en la historia. En la historia estamos viendo que este rey Balac contrató a Balaam y van a llegar a decirle, queremos contratarte para que maldigas a este pueblo Israel que viene por el camino, que está pasando por Moab, pero queremos vencerlo, entonces queremos que lo maldigas. Y el rey sabía y le mandó a decir, porque yo sé que quien bendices es bendito y quien maldices será maldito. Entonces tu palabra tiene poder, ¿verdad? Es lo que creía el rey Balac, y vamos a explicar después en qué consiste este don de él. Pero además,
seguimos leyendo la historia y entonces vemos que habla con Dios. Y no solo eso, sino que habla con Dios, Dios le responde, se le pregunta a Dios, Dios le responde y le revela cosas. Y él, es más, hasta desobediente. Parecía obediente. Vamos a ver, en Números 22:18 dice, él dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni cosa grande. Eso fue lo que él expresó. O sea, él era consciente. Si Dios lo dijo, yo no lo puedo hacer. No lo puedo cambiar. Y después más adelante dice, en 23:26 dice, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Entonces, cuando uno lee estos versículos, uno dice, este hombre es obediente. Este hombre, o sea, oye de Dios y obedece. Entonces, que déjenme decirles algo. Este hombre obedece no porque sea obediente, sino porque conoce al Dios de Israel y conoce a Jehová y que le va a ir mal si no obedece. O sea, no es más como, no obedece por ser de corazón bueno, sino que es porque sabe que le va a ir mal si no obedece. ¿Ah? Por conveniencia. Y va a salir a luz eso que le estoy diciendo, okay, en la historia. Entonces, este profeta que era, o sea, uno dice, imagínense, habla con Dios, qué maravilla, cuánto uno quisiera tener conversaciones así de tú a tú con él, y este señor lo tenía, y qué hizo con eso, ¿verdad? ¿Y qué hizo con eso? Usó su don para venderlo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y vamos a leer en Segunda de Pedro, porque Pedro habla de los profetas falsos y hace mención de este señorcito. Entonces vamos a leer qué dice al respecto. En Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, y aquí lo describe, el cual amó el premio de la maldad. A él le interesaba el dinero. Te voy a profetizar, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Verdad? Y vamos a ver de dónde provenía eso es más básicamente lo que yo quiero enfocarme, es de dónde tenía este señor poder. ¿Tenía poder en sí mismo o el poder venía porque conocía los secretos de Dios? ¿Ok? Ven por dónde vamos a ir, ¿verdad? Okay, entonces este señor era esos, pero usaba su don para beneficiarse. Entonces, ¿qué dice? Amó el premio de la maldad. Amó el premio de usar su don profético para su propio beneficio. Entonces vinieron y le dan lo que sea te damos, ¿verdad? Ay, qué tremendo. Y en Judas también lo menciona y dice, ay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Judas estaba hablando de otras personas, pero usó el ejemplo de Balaam. O sea, y hay gente, y se los digo, o sea, esto no es como un caso histórico que se volvió a repetir, sino se repite, y tenemos que tener cuidado. Si de verdad hay gente que les ha estado profetizando, no quiere decir que pasan las cosas. O sea, es que de verdad lo que esta persona me dijo, él, ella, lo que sea, porque hay de todo, ¿verdad? Me pasó. Entonces mucha gente se afana y como que adoran a esta persona y que la están llamando todo el tiempo, y o sea, es como casi adictivo, ¿va? Pero eso es peligroso. O sea, es bueno, los profetas sirven para, casi siempre vienen como para confirmar algo que uno viene sintiendo, o a veces dan dirección así de la nada, y es bueno, pero tenemos que también tener la prudencia de que no todos los profetas son de Dios, o tal vez puede ser profeta de Jehová, pero lo usa para su propio beneficio. Es muy delicado eso. Entonces tenemos que estar con esa conciencia y ese freno interno, ¿verdad? De creer completamente en alguien solo porque profetizó, ¿verdad? Ok, entonces dice, ellos se lanzaron por lucro en el error de Balaam, personas que hicieron eso. Ok, entonces ahorita quiero hablar, es que es donde más me quiero centrar, es en cuál es el origen entonces de la bendición y la maldición, porque leímos al principio que la razón por la que el rey de Moab, Balac, contrató a este profeta es porque él dijo, yo sé que todo lo que tú bendigas será bendito y todo lo que tú maldigas será maldito. Entonces yo te quiero pagar para que tú vengas y maldigas a este pueblo, ¿verdad?
¿Ok? Eso es lo que el rey Balac pensaba. Pero lo que tenemos que entender es cómo funcionan las cosas en la vida, en el universo, porque del universo se trata, ¿verdad? De dónde viene la maldición y dónde viene la bendición. Esto va a ser repetición para ustedes, porque sé que lo hemos hablado muchas veces, pero esa es la base, ¿ok? ¿De dónde viene la bendición y dónde viene la maldición? Comencemos por la bendición y vamos a ir a Deuteronomio 28. Saben por dónde vamos, ¿verdad? Famoso 28. Ok, comienza diciendo esto. Acontecerá, esto es un principio de la vida, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Después enumera las bendiciones. ¿Cómo se obtienen entonces? Si oyeres, muy bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces es un resultado de obediencia, vivimos como Dios manda, el resultado es bendición. Y la maldición, lo contrario. Entonces dice maldición, está en Deuteronomio, unos versículos más adelante, el versículo 15. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. A mí me gusta esta expresión que lo dice tanto en la bendición como en la maldición. Dice te alcanzarán, porque a veces hacemos algo bueno pero la bendición, uno ya, como que a la hora, ya que no es la bendición. Y el día siguiente, la próxima semana, ya quiero que, pues ya obedecí, pero se tarda. Igual pasa en la maldición, pero ese es el principio de la siembra y la cosecha. Cuando ustedes ponen la semilla, ustedes no esperan como que al día siguiente, y ahora en la maceta, de ver una planta con fruta y no, ¿verdad? O sea, es un proceso, o sea, toma tiempo en que las bendiciones nos lleguen, nos alcanzan las bendiciones o nos alcanzan las maldiciones. Y también pasa no solo al lado de las bendiciones, sino del lado de las maldiciones. Y por eso es que hay gente que hace lo malo y cree que se salió con la suya. Pero se ve, si yo mentí, yo le robé a y miren, me funcionó, ¿verdad? Porque miren, no me atraparon, porque fui muy listo, ¿verdad? Pero no saben que ya viene, el cobro ya viene. Entonces, ¿y saben por qué se tarda? Esa es como mi deducción. Porque Dios da tiempo a que se arrepientan. Dios da tiempo, porque si ustedes en el camino hacen algo malo y la conciencia, la voz del Espíritu Santo, que hiciste, está mal, anda, pide perdón, rectifica, ¿verdad? Todavía da tiempo a que, aunque yo actúe mal, ese arrepentimiento cubra y ya no sea cobrado en mi vida. Entonces, en lugar de decir a la que se pone rápido, que se pone a venir la maldición o la bendición, ¿verdad? El Señor lo hizo así, de esa forma, para que nosotros nos diéramos tiempo de rectificar antes de cosechar, sobre todo la maldición, ¿verdad? Que no queremos. Entonces, tenemos que entender esto es muy importante en nuestras vidas. O sea, entender estos principios de cómo viene la bendición, cómo viene la maldición, no viene solo porque, ay, qué bonita eres, y qué tierna eres. No, o sea, no tiene nada que ver, qué suerte tienes, no tiene nada que ver con suerte, no tiene nada que ver con nada más que es consecuencias, causa-consecuencia. Y hay un versículo muy importante en este tema, es en Proverbios 26:2, y dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, cuando ustedes ven una maldición, ¿cuál fue la causa? Porque no hay maldición que venga sin causa. Pero si yo no he hecho nada malo, pero tal vez tus ancestros sí. Y se recuerdan que hablamos del tikkun, de la rectificación la semana pasada. O sea, esto es lo que quiero que sigamos hablando de esto, porque no hay maldición sin causa. Y hemos
oído de tantos testimonios de, ay, no, pues yo no he hecho nada, de verdad que sí, he analizado mi vida. Bueno, hay dos razones, o sea, puede ser como que hay un propósito divino, porque a veces uno dice, pero este revés, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué? Esto no está normal, ¿verdad? Pero pueden ser reveses que son por bendición, ¿verdad? Pero también hay reveses que son por maldición y son consecuencias de una causa que uno provocó, uno o tal vez los antepasados. Entonces uno tiene que revisar, uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Lo hice todo bien? ¿He actuado correctamente? Sí. Entonces, Señor, ¿cuál es el propósito? O que tengo que rectificar, ¿verdad? Eso tiene que ser nuestras voces internas, o sea, eso es nuestro análisis de la vida, ¿ok? ¿Estamos? ¿Iba a decir algo? No. Ok. Ok, entonces, regresamos a la historia de Números. Entonces llegan a decirle a Balac, Balac, el rey Balac manda una comitiva. Recuérdense dónde estaba Balaam, el profeta, estaba en Mesopotamia, queda lejísimos de Moab, lejísimos. Y es decir, vamos a ver, es Irak y Moab es Jordania, o sea, es lejos. Entonces mandaron, y recuérdense que nada de jets, ¿va? Ni helicópteros, ni nada de eso. Si les iba bien en caballo, ¿verdad? O en asno, tal vez, ¿verdad? Pero era o a pie, ¿verdad? Entonces era una comitiva y una gente importante de Moab que el rey mandó a contratar al Balaam, al profeta, y dice, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito. Entonces nos preguntamos, ¿será que él tenía un poder o conocía cómo funcionaban las cosas? Y vamos a ver, conforme vaya avanzando la historia, vamos a darnos cuenta, él sabía cómo funcionaba la cosa. Y nosotros haríamos bien en aprender esas lecciones, ¿verdad? Okay. Pero él sabía, entonces la ventaja de él era que él conocía cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba la vida, porque él conocía a Jehová. No era que él tuviera poder de maldecir o poder de bendecir, él lo mismo lo va a decir. Si Dios me dice que no, no. Si Dios me dice que sí, sí. ¿Por qué? Porque él tenía ojos abiertos y él sabía cómo funcionaba y sabía los principios. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, entonces le llegaron a decir, bueno, maldíceme. Y él, por supuesto, él quiere seguir con su negocio, ¿verdad? Entonces él no va a decir su secreto. Yo sé cómo funciona el universo. No, calladito se lo tuvo, ¿verdad? No, yo no voy a decir nada, ni loco, porque esa es mi ventaja comparativa. La razón por la que gente me paga es que yo la puedo engañar, diciendo que yo tengo el poder, y que si no, él sabe que no tiene el poder, pero él conoce los secretos, ¿ok? Entonces él se hizo todo el show, ¿verdad? Todo el show, sí, ahorita voy a ir a consultar a Dios para ver si es favorable. Y bueno, entonces, ¿qué respondió Dios? Esto de verdad nos tiene que sorprender. O sea, este hombre infeliz, engañador, timador, ¿verdad? Está hablando con Dios. Ay, a mí, discúlpenme, me ofende, ¿verdad? Es como, ¿cómo es posible? Entonces, pero miren, dice en Números 22, dice, entonces dijo Dios a Balaam, habla con Dios. No vayas, le dijo Dios, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, porque él lo conocía. O sea, él recuérdese, tiene ojos abiertos, pero él no los estaba viendo, sino que de lejos, ¿verdad? Un pueblo allá, lejos, no sé, todavía no lo he visto. Entonces, para él es importante, como tiene ojos abiertos, o sea, ver y estar cerca para poder discernir. Entonces, él no sabía, pero entonces le fue a consultar a Dios y Dios dijo, no vayas con ellos. Y después digo, no maldigas al pueblo porque bendito es. Ok, dijo, suficiente. Entonces en la mañana siguiente dijo, no voy a ir. Esta gente le traía un recompensa, les traía un montón de regalos, porque no recibieron del profeta. Por supuesto que no le iban a dejar los regalos. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿sabe qué? Nos vamos con los regalos. Se fueron de regreso con el rey. El rey les dijo, ¿qué? Dijo que no puede ser. Es mi única arma, porque recuérdense que Moab, les había contado al principio, Moab estaba diezmado su ejército. Ellos no podían. Y ellos sabían que militarmente no podían vencerlo. Entonces, no, las armas militares no son suficientes. Tenemos que luchar con armas espirituales. Entonces, ¿saben qué? Regresen con el dicho profeta y convénzanlo de otra forma. O sea, llévenle más regalos. Vamos a llamar a gente más importante, vamos a mandar príncipes. No, tal vez no son los líderes, no,
príncipes vamos a mandar. Entonces mandaron a gente más importante, con muchísimos más regalos, con promesas de todavía darle más cuando él llegara a Moab. Entonces fueron otra vez a tratar de convencerlo. Y él, en lugar de decir, Dios ya me habló, pues, o sea, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le había dicho Dios? No vayas con ellos, no maldigas. Entonces ellos iban a decir, queremos que maldigas a este pueblo. Espérense, voy a ir a consultar. O sea que, bueno, pero si conocemos quién era, cuál era el corazón de Balaam, entendemos por qué fue insistir, ¿verdad? Él quería, como, ay, tal vez convenzo a Dios, ¿verdad? Que cambie de opinión, ¿verdad? Porque esta recompensa está, imagínense, haciendo los ojos de dólar, ¿verdad? Qué bonito está, ¿verdad? Entonces, volvió a hablar con Dios, ¿verdad? Y esta es la respuesta, dice. Y esto es lo que confunde a muchos, o sea, y es decir, yo me incluyo, o sea, como, pero Señor, ¿cómo fue que esto? ¿Qué pasó? Porque después dice, ve con ellos, mas solamente lo que yo te dijere has de hacer. O sea, aquí es casi como que le dio permiso, le dio visa, le dio la visa para que fuera. ¿Cómo así? ¿Verdad? Pero no les ha pasado, y esa es la forma en que yo me lo explico. Tal vez hay otras explicaciones, pero la forma en que yo me lo explico es como un niño, ¿verdad? Un hijo. Mamá, quiero una galleta, pero quiero una galleta, pero quiero una galleta. Que no, pero que después me pero quiero una galleta, pero quiero... O sea, es que tiqui, 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 tiqui. O sea, que están tan insistentes. Ya va, pues, va. O sea, pero dice, bueno, Dios no se va a dejar manipular. No es manipulación. Es que a veces uno le pide, es que Dios, quiero esto. No, que no te conviene, que quiero esto, que no te conviene, que quiero esto, que... ¿Sabes qué? Te lo voy a dar, porque tal vez así vas a aprender algo. Y dígame si no ha pasado. No, de verdad, ha pasado. No estoy bromeando. Y eso, para mí que eso fue lo que pasó acá. Porque yo sí lo he visto, de verdad. Lo he visto que uno está neciando con una cosa y Dios dice que no. Y de repente, ok, de verdad, seguís con esa cantaleta. O sea, no oíste que yo te dije que no. Ok, te vamos a dar una probadita. Anda, ten esto, ten aquello, a ver cómo te va. Y uno, ay, no era tan dulce como pensaba, que cabal, porque Dios te dijo que no, ¿verdad? Entonces, algo así se me hace esta situación, porque, ¿por qué? Por lo que vamos a leer a continuación, porque Dios no estaba agradado que él fuera. ¿Qué parte? O sea, ok, ustedes vienen, esta persona les dice, les voy a dar tanto para ir a maldecir, y Dios les dice, no maldigas. Entonces, ¿para qué se van a ir? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido que vaya. Si él sabe que va a ir y que no va a ir a maldecir, a menos que tuviera en su corazón, pero tal vez me dan algo, pero tal vez, bueno, yo como tengo los ojos abiertos y el mal ojo, ¿verdad? Entonces como que voy a ver algo malo. ¿Quién no tiene algo de malo en este mundo? ¿Quién no tiene algo malo? Nadie, o sea, todos. Entonces yo me imagino algo malo han de tener, ¿verdad? Algo malo han de tener que yo puedo maldecir. Entonces, eso era fácil. Entonces, él estaba yéndose por ahí porque ahí sí podía obtener la recompensa. Pero ¿qué iba a hacer? Iba a desobedecer. Ok, entonces, bueno, en fin, ¿y cómo digo que Dios estaba molesto? Porque la Biblia lo dice, o sea, así de simple. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Y es interesante, miren con lo que dice el versículo 21. Dice, y así Balaam se levantó por la mañana, o sea que corriendo se levantó, rapidito se levantó, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ay, sí, me das permiso, y rápido se fue, ¿verdad? Antes de que cambie Dios de opinión, rápido se fue. Pero miren, la clave es esta. La clave es la siguiente. Dice, y la ira de Dios se encendió. Ok, ¿habrá estado Dios contento o enojado? Molesto. La ira de Dios se encendió. No estaba contento con que hiciera eso. ¿Cómo así que a dónde te vas? O sea, ok, te vas, ¿verdad? O sea, te había dicho, tú sabes por qué te estás yendo, ¿verdad? Entonces, son cosas que confunden porque Dios me dijo, pero Dios me dijo por mi necedad, no Dios me dijo porque Él quería eso. Ok, entonces se fue y Dios dijo, ¿qué es esto? Entonces dice, la ira de Dios se encendió porque Él iba. Ok, queda más claro que nada, queda más claro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Dios? La ira de Dios se encendió porque Él iba.
¿Iba a qué? Iba a Israel, a Moab para maldecir a Israel. Ok, dice, y no solo eso, sino que también describe que alguien se está interponiendo. Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, no solo estaba molesto el Señor, sino que le puso una interferencia, o sea, y mandó un ángel. Y este ángel hasta para favor de él estaba haciéndolo. Para su beneficio, pero vamos a ver que le costó entender el mensaje, ¿verdad? Cuando uno pide a Dios, ¿saben qué? De verdad, uno tiende a pedir lo que uno quiere. Es que yo quiero esto porque uno cree que es bueno, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿verdad? Y ¿saben qué hay que pedir? O sea, ¿qué quieres tú, Señor? Ahí nos va mejor. Pero este Señor no estaba buscando la voluntad de Dios, él estaba buscando su propio beneficio. Su propio beneficio. Entonces, por eso fue toda esta negociación. Ahora quiero que vamos a ver, hay unos paralelos que vamos a ver. Hay muchos paralelos en esta historia, pero solo quiero que nos concentremos en este. Vamos a ver 3 disuasiones que va a hacer el Señor con Balaam. Disuasión de no vayas, no vayas 1, no vayas 2, no vayas 3, ¿ok? Bloqueos, obstaculización, porque solo no vayas no le bastó. Entonces van a haber 3 disuasiones y después van a haber 3 ocasiones en que él va a tratar de maldecir a Israel, ¿ok? 3 disuasiones, 3 intentos de maldecir. ¿Estamos? Ok, hay 3 y 3. Ok, entonces aquí vamos a ver en Números 22, 23. Entonces él armó su asna y se fue, ¿verdad? Y se fue, iba detrás de los caballos o asnos o a pie de los príncipes de Moab, imagino que iban en caballo también. Entonces iba detrás Balaam de estos, pero resulta que pasó algo curioso en el camino. Iban en el campo y miren lo que dice, aquí en el versículo 23 dice, el asna vio al ángel de Jehová. O sea que el asna tenía aquí en este caso los ojos más abiertos que el profeta. Y eso me llamó la atención porque el profeta no va a ver al ángel hasta de último, ¿verdad? Y no que los ojos abiertos, pues a veces nuestra avaricia nos ciega o no, aunque tengamos don, ¿verdad? Él estaba ciego con su propia ambición, entonces no podía ver al ángel. Entonces el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y por supuesto el asno vio esto y permiso, se salió del camino. Y dice, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. En lugar de ir por el camino fácil, se fue por el campo, dice. Entonces dice, entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pobrecita, de verdad. El asna, estaba muy lastimada. Va a terminar al final de la historia muy lastimada porque va a pegarle. Que regrese al camino, que regrese. Y el asna así, pero es que ahí está el ángel con la espada, ¿verdad? Después siguió el camino. Esta es la segunda disuasión. Está en el versículo 24-25 y dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Entonces, era un callejón. Podríamos llamar un callejón, pero entonces tenía muro y muro. ¿Y qué hizo el asno? O sea, estaba viendo, ¡ay, ahí está el ángel con la espada, nos va a matar! ¿Verdad? Entonces dice, viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, o sea, va tratando de evitarlo, ¿verdad? Y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y el Balaam, ¿pero qué te pasa, asna? ¿Verdad? ¿Por qué me estás apretando en contra de la pared? Y le pegaba y le pegaba para que rectificara su camino, ¿verdad? No sabía que esta asna, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Me está sacando al campo, me está apretando contra la pared, ¿qué le pasa a esta asna? Él no miraba, ¿por qué? Porque estaba cegado por su ambición. Pero en la tercera, veamos la tercera disuasión, versículos 26 al 28, dice, y el ángel de Jehová se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, porque en este callejón por lo menos el asna estaba evadiendo al ángel, ¿verdad? Tal vez aquí no nos alcance, pero en este momento ya llegaron a un callejón que estaba muy apretado. Aquí no había tales de que vamos a pasar, si llegamos al ángel nos mata. Entonces el asno dijo, aquí sí, de verdad, aquí me quedo, ¿verdad? Se sembró
Y dice, y el asna se echó. Y Balaam, entonces Balaam, ¿qué te pasa, verdad? Se enojó y azotó al asna con un palo, ¿verdad? En eso pasa algo como que, yo creo que en el jardín del Edén, y esta es la única vez que un animal habló, ¿verdad? ¿Qué? Y viene el asna y le habla al profeta, ¿verdad? Y dice, ¿qué te he hecho? O sea, dice el asna, se volteó y le dijo al profeta, ¿qué te he hecho? Que me azotas 3 veces. Y ahí hubo todo un diálogo entre el profeta y el asna, y dijo, pero es que ahí está el asna, ahí está el ángel. O sea, no podemos pasar. En eso, ok, ya cuando le dijo el asna, le tenía que hablar el asna para que pueda entender, ok, ya vio, y ahí está el ángel, y se dio cuenta, ¡ay! Con razón. ¿Ustedes qué hubieran dicho? O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Disuadir, no vayas, que no vayas, que no vayas, que no vayas. O está diciendo, ve. ¿Qué está diciendo? Que no vayas. ¿Y qué hizo Balaam? Siguió el camino. Ok, permiso, ángel. O sea, no es que tengo que ir a hacer algo muy importante. Se fue. Eso, ahorita vamos a ver que es como la maldición, lo que le estás diciendo que nos alcanza. Ahorita él no va a sentir que no va a pasar nada, pero le va a cobrar pronto. A él le cobró pronto. Como que si él no hubiera sabido esto, ¿verdad? Pero, ok, de todos modos siguió adelante. Solo le dijo, no vayas a decir ninguna maldición en contra del pueblo. Pero él no fue con ese propósito. Él fue, yo veo algo, yo lo voy a maldecir porque yo me quiero quedar con la recompensa. Aunque él sabía, ¿verdad? Si no, me va a ir mal. Bueno, voy a ir y no voy a maldecirlos porque sé que me va a ir mal si lo hago. Entonces, ustedes se encontraron, o sea, de verdad, alguien con buenas intenciones, se encontrara en esa posición delante del asna que le habló, ¿verdad? De todas estas disuasiones. ¿Qué diría una persona sabia? ¿Qué diría? ¿Para qué voy a ir a Moab? Porque me están contratando para maldecir. No voy a maldecir. Quería jugarle la vuelta a Dios, tal vez, porque no hay otra razón que él se creía tal vez más listo que Dios y quería jugar la vuelta, porque no había sentido de ir ahí si no iba a hacer eso. Pero él siguió para adelante. Vamos pues, ¿verdad? Entonces vamos hasta Moab. Llegó Balaam hasta Moab, ya sabía que no lo podía maldecir. Ahora, ¿qué estaba haciendo ahí? Intento número 1. Entonces vamos a ver estos 3 intentos, porque van a ser 3, así como hubo 3 disuasiones, 3 intentos de maldecir. Y vamos a ver que va a ser en diferentes posiciones, y va a ser estratégico, ¿verdad? La primera lo va a hacer desde lejos, viendo al pueblo desde lejos. Ellos no me ven, yo los veo, pero no se ve muy claro, pero ahí los veo, ¿verdad? Está en Números 23, no vamos a leer todo, solo quiero que rescatar ciertos puntos importantes de esto. Llegó Balaam y le presentaron al rey, mucho gusto, entonces bueno, te mandé a traer para que maldijeras. Dijo él, ¿verdad? Sí, Dios me dijo que no, pero bueno, aquí sí, rey, aquí estoy. Entonces van a tener que hacer algo. Entonces él pidió que se construyeran altares nuevos, ovejas, unos sacrificios. Entonces él ordenó ciertas cosas que necesitaba para hacer la maldición. Entonces se los hicieron. Lo que tú quieras, le decía el rey, lo que tú quieras, pero tú maldíceme a este pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir de lejos. Entonces, dice, pero al final, o sea, viéndolo de lejos, no encontró nada que pudiera maldecir, pero vamos a leer lo que dice el 8 y 9, dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Este es pueblo aparte, o sea, pueblo apartado, es muy diferente. Están los gentiles y está este pueblo, ¿verdad? Escogido por Dios. Pero lo interesante, yo quiero hacer como una comparación con
con lo que puede ser una maldición o el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de tener los ojos abiertos o un ojo malo de ver las cosas malas, ¿verdad? Si conocemos a una persona, por lo general, mucho gusto, uno ve todo lo bueno de esa persona, o sea, porque acaba de conocer y uno se porta a lo mejor y la persona no me conoce, entonces todo, ay, qué buena gente, dice uno, ¿verdad? Ay, qué buena gente, esta persona, lo acaba de conocer. Entonces, ¿qué se puede maldecir de lejos conociendo a alguien? ¿Se puede decir algo malo? Muy difícil, a menos que haya sido total patán o algo así, ¿verdad? Pero por lo general la gente de lejos o de primera vista, no hay mucho que se pueda maldecir, ¿verdad? Entonces, así fue como este primer encuentro de Balaam con Israel. De lejos se miran tan lindos, ¿verdad? Qué lindos se miran, ¿verdad? No pudo desde lejos ver, aunque tenía los ojos abiertos, ver algo malo. De lejos, no veo nada malo. Y ve entradas y salidas, no veo. De lejos no miro nada malo. Entonces no maldijo. Recuérdense que la maldición va a tener poder solo si hay razón, hay causa. Entonces él estaba buscando esa causa. No aquel que andaba inocente, él tratando de no ver, no voy a ver nada. No, él estaba así. Vamos a ver qué, ¿verdad? ¿Qué les encuentro? De lejos nada. ¿Ok? Entonces vamos al intento número 2 y el rey va a estar como, no funcionó de lejos, va. Entonces veámoslo desde otra posición y los llevó a una posición más cercana. Pero cercana donde, cuando uno está de lejos, es como, uno ve un bosque de lejos se miran todos los árboles, no le veo los detalles, pero veo todo el bosque, ¿verdad? Ahí están todos los árboles, pero no le veo los detalles, como cuántas ramas tendrán, no sé, pero si yo me acerco a este bosque, voy a ver un árbol, los árboles que estén enfrente de mí, pero no veo los que están detrás ni más allá. O sea, la vista se limita, pero uno se mira los detalles con más claridad. Eso es lo que hizo Balaam en esta posición de más cerca, pero solo puede ver a algunos. Y en Números 23:13 dice, ven a otro lugar desde donde podrás verlo, solamente una parte de él verás. Entonces se acercaron a las montañas que estaban alrededor y ahí espiando, ¿verdad? Viendo cuál es el movimiento, salen, entran de las casitas, de las tienditas y vamos a ver cómo es la interacción de esta gente, la mamá con sus hijos, ahí va el señor que va a traer agua y viene, o sea, él está observando todo. Recuérdense, él tiene ojos abiertos y él está viendo a ver qué encuentra. Ahora, volvamos al ejemplo, digamos, del tiempo de hoy, ¿verdad? Ya mucho gusto, las cosas lindas y una preciosidad de persona, ¿verdad? Ok, ahorita sentémonos a tomar un cafecito, ¿verdad? Entonces ya es como más de cerca, ya platicadito, ahí uno ya puede decir, esta persona es esto, es lo otro, o sea, ya puede uno saber un poquito más de la persona y eso es más fácil encontrar algo malo, ¿verdad? Y eso es lo que estaba tratando de hacer Balaam, encontrar una razón para maldecir. Pero miren lo que resultó. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que dijo va a ser así y es así. Ese es un versículo de la Biblia, oye, no un refrán popular. Okay. Dice, y él dio bendición y no podré revocarla. No anota, y esto aquí voy a explicar algo. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿What? O sea, ya lo está viendo de cerca y no tiene nada malo que decir. ¿Qué pueblo es ese? ¿Verdad? Ahorita me quiero ir, ¿verdad? No, ok, eran personas como nosotros. O sea, Israel eran personas como nosotros. Pero hay algo que aquí es donde viene lo que diferencia a Israel de otros pueblos, que no es solo porque es el pueblo elegido, entonces no puedo maldecir solo porque es el pueblo de Israel, o como a un cristiano no se puede maldecir solo porque es cristiano, o a un israelita no se puede maldecir porque no es solo por eso, sino quiero explicar cómo funciona el pueblo de Israel o cómo debemos funcionar también nosotros para que no nos caiga maldición a pesar de que nos equivocamos o no nos equivocamos, o no fallamos, o no pecamos. O sea, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no peca? Diario, casi podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, más de algo tenía que ver de cerca, más de algo. Y
Les voy a dar el ejemplo así del día de hoy para que veamos cómo podría ser una dinámica. Vemos, esta persona se acercó a esta otra con el propósito de encontrarle algún defecto para poder maldecir, ¿verdad? Estamos imaginándolo, ¿verdad? Pero está de cerca, está de lejos, se mira nice, de cerca ya le comenzó a ver ciertos detalles, pero lo que voy a hacer yo es que lo voy a provocar. Entonces le digo algo porque yo sé que le va a caer mal y va a reaccionar. Y cabal, se enoja y tal vez me grita y hasta me insulta, me podría insultar. Entonces, ok, ya se abrió la puerta, ¿verdad? Porque ya me insultó, aquí ya esta persona tendría el derecho, digamos, de maldecir, pero esta persona es cristiana. Se sintió mal, fue al baño, regresó. Ay, discúlpame, se me fue, de verdad se me fue la onda, me molestó lo que tú me dijiste, pero quiero pedirte perdón. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya la puedo maldecir o no? Ya no, o ya se cubrió. ¿Ah? ¿Qué piensan? Se cubrió el pecado. ¿Hubo pecado? Sí, pero se cubrió. Igual pasaba con Israel. Israel era perfecto, en ninguna forma ni circunstancia. O sea que se podría ver alguna falta, pero la dinámica de cómo Dios había organizado el pueblo de Israel era, si hay una falta, o sea, tiene que haber, hay confrontación, habían jueces que podían dirimir los problemas entre ellos. Entonces, si hay un conflicto entre dos personas y yo tengo la razón, van a un juez y se dirime esas faltas, esos argumentos y se llega a un acuerdo. Pero digamos que fuera, fornicación, lepra, o sea, cosas así que afectan socialmente. Entonces, ¿qué dice Dios? Por eso las leyes son así muy extremas, las consecuencias. Se sale de la congregación hasta que se arrepienta. Se tiene lepra, o sea, es porque algo malo hay para afuera, no solo por enfermedad, sino que era una plaga social que venía con consecuencia de un pecado. Entonces, lo que se hace es que para proteger a este pueblo existían las dinámicas de hablemos de un pecado. Alguien pecaba, entonces dice, yo sé que, y viene la conciencia, yo estoy no solo pecando contra mí, sino pecando contra mi familia, contra la sociedad. Y existía el tabernáculo en el centro donde yo podía ir a pedir perdón y cubrir mi falta. Entonces, aunque hubiera pecado, ese pecado era cubierto. O si hay alguien que sea, pues yo hago lo que a mí se me da la gana, you are out, ¿verdad? Te vas para afuera. Entonces, cuando ya entre tu humildad y que aprendas la lección, vamos a ver, ya puedes regresar. Entonces, eso era lo que hacía que esto, es lo que dijo Balaam. No es que Israel fuera perfecto, sino que Israel tenía esa dinámica de, cuando fallaban, tenían la forma de ponerse a cuentas con Dios, ponerse a cuenta con la gente. Entonces, no había forma de que él pudiera maldecir en esta forma en que estaban operando. Por eso es que dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Todos fallaban, todos pecaban, pero se arrepentían, cubrían, o era sacada la persona. ¿Ven cómo no podía maldecir Balaam esto? Entonces, seguimos con los mismos principios. Seguimos adelante con los mismos principios. Ese era cómo funcionaba. Es el segundo intento, algo de cerca. Algo de cerca no pudo porque dijo, aquí estos sí se cubren. Y último intento, y entonces él va, y es interesante acá, él va al desierto, el lugar de donde está el campamento, pero el que estaba más cerca, viendo hacia el desierto, ahí se acercó. Ahora, ¿qué representa el desierto? Representa cuando uno pasa por problemas y dificultades, ¿verdad? Y ahí tal vez sale, como decimos, sale el cobre, ¿verdad? La realidad de lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Entonces dijo, en las pruebas, ahí vamos a ver cómo reacciona el pueblo, ¿verdad? Y entonces se fue a tratar de maldecir ahí, y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 24, dice, puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y mira lo que dice después.
lo bendijo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y esa es parte de cuando alguien pasa por una prueba y sale mejor de lo que entró a la prueba. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, ¿verdad? Las pruebas no son para destruirnos, para derribarnos, tal vez si hay una prueba, es para mejorarnos, para que quitemos lo que viene de bagaje extra o salgamos mejores. Entonces, ¿qué hace? O sea, el diseño como Dios diseñó, o sea, si el pueblo de Dios viviera en el orden de Dios, siguiendo, voy a dar un ejemplo de una ley que es linda. A mí me gusta esta ley porque es tan lógica. Yo voy a la casa de Mary Jane y entonces me invitó a tomar café, entonces, agarro, qué linda tu taza, y se me resbala y la rompo. Qué pena, Mary Jane, qué pena, ¿verdad? Sí, qué pena, no te preocupes porque es educada, me dice, no te preocupes. Gracias, digo yo, ¿verdad? Ok, bíblicamente, no. Ok, sí, pido perdón y Mary Jane tiene que aceptar cuando yo le ofrezca. Mary Jane, ¿dónde la puedo comprar? Y si tiene precio muy alto, no importa, yo te lo voy a pagar. Y es más, te voy a dar una compensación, ¿cómo se llama? Una retribución que era como un 5% extra, digamos que la tasa costaba, era una fina de 100 quetzales y no sé, qué pena, ok, 100 más 25, más 5%, ok, eso es lo que te tengo que dar, Mary Jane, o te lo voy a conseguir y te doy el 5% a ti directo, por las inconveniencias incurridas en el asunto. Ese es el orden de Dios, ok, ¿qué tal? Yo digo, de verdad, qué lindo sería que viviéramos así. ¿No tendría la gente mucho cuidado en dónde hace lo que hace y cómo lo hace? Por supuesto que sí, porque, no quiero pagar, ¿verdad? Las cosas rotas. La gente tendría más cuidado, ¿ok? Eso es parte de la ley de Dios. O sea, cuando uno comienza a estudiar la ley de Dios, uno dice, pero ¿en dónde nos hemos perdido? ¿Por qué no le he puesto atención? ¿Por qué lo estoy ignorando? O sea, son cosas tan lógicas de convivencia social, de respeto a Dios, de respeto al prójimo. Eso es lo que algunos dicen, me han robado. Yo así dije, me excusa al principio, pero ¿por qué me han robado este conocimiento? Después, momentito, me dejé robar. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Lo tengo que recuperar. Ok, ¿dónde está? Yo quiero conocer la ley, cómo se debe de vivir. Me recuerdo cuando estábamos estudiando, es que de verdad acabábamos de estudiar este tema, ¿verdad? En una de las clases que estábamos viendo, cabal, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no me recuerdo en dónde está, creo que en Levítico, bueno, no sé, íbamos estudiando, acabábamos reciente. Y yo paso por la casa en el carro, retrocedo mal y le pego una paredita que estaba bajita y destruí, lo acababa de hacer el albañil. Yo, pero tu mamá lo hizo, no importa, ahí está el muchacho, te lo vuelve a hacer. Y yo le dije, mamá, disculpe, yo lo voy a pagar. ¿Se recuerda, mamá? Ok, no importa, o sea, yo sé que no te preocupes, mija, no, sí importa, o sea, tenemos que comenzar a practicar esto, o sea, yo lo voy a pagar, ¿verdad? Y cabal, bueno, pues lo pagué, ¿verdad? Y el 25% más, no sé, 5% más. Así es, o sea, uno tiene que hacer eso, o sea, son cosas prácticas y déjame decir, creo que vivimos más en paz en donde vivimos, porque si llevamos ese respeto de convivencia, alguien hace daño, te va a pagar lo que rompió. ¿Es lógico o no es lógico? O sea, es totalmente sano. Y entonces eso fue, o sea, eso le estoy dando solo un ejemplo de muchos. Uno no se imagina cuáles son las consecuencias de digamos, el adulterio, lo que provoca, o sea, eso, y por qué se dice, se apedrean o se tienen que sacar fuera de la congregación. Eso es como, ¡ay, qué drástico! Pero uno no sabe las consecuencias de eso, y que pervierte una comunidad, una sociedad, y Dios lo que dice es justo, y a veces son castigos muy fuertes para disuadir a la gente que no los haga, ¿verdad? Sí, hay uno hasta dramático de poner al hijo a que muera si es muy rebelde, o sea, cosas así, pero en Israel cuentan que nunca se ha hecho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de llegar a ese punto se arrepienten, pero si viviéramos como Dios manda, qué bien nos iría. Eso es parte de lo que vio Balaam, ¿verdad? Él estaba viendo
¿cómo maldigo? ¿Cómo maldigo? Y recuérdense, él sabía los principios. Él dice, yo no puedo maldecir si yo no veo algo que pueda maldecir. Y miraba algo, ya lo cubrieron. Pues, allá, ya pidió perdón, y así estaba, no podía maldecir, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue al final? Una bendición. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y eso que ni siquiera vamos a entrar a lo profético, porque él habló hasta del Mesías, es decir, las profecías de Balaam son impresionantes. Hay cosas que se han cumplido en la historia de Israel y otras que todavía están por cumplirse en la segunda venida del Señor. Tenía revelación, ¿ok? Algún día estudiaremos las profecías de Balaam, pero quedémonos con esto porque ese es el tema. Entonces, ok, ¿por qué razón llegó Balaam a Moab? ¿Por qué razón? ¿Para qué fue contratado? Para maldecir a Israel. ¿Pudo maldecirlo? No, Dios ya se lo había dicho, ahórrate el viaje, no tienes que ir ahí, no lo vas a maldecir. Y no es que no podía, y él trató de hacerlo, de lejos, de cerca, desierto, las pruebas, nada le funcionó. Dios dice, si guardan mi ley, si viven como Dios manda, ahí está todo cubierto. Ok, entonces no pudo maldecir. Ahora, imagínense cómo reaccionó el rey, quien lo contrató, quien mandó hasta allá 2 veces a traerlo, y lo está atendiendo. ¿Cómo reaccionó? Mal. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, aquí los has bendecido ya 3 veces. Porque los bendijo, le dijo, mire qué hermoso y cómo funcionan y cosas lindas, dijo, ¿verdad? Entonces, después está enojado él, ¿verdad? Entonces dijo, ahora huye a tu lugar, antes de que te mate, ¿verdad? Y yo te dije pero ahí le lanzó el anzuelo. Aquí hubo un anzuelo que echó, porque sabía de qué mal cojeaba, ¿verdad? Yo sé que te interesan las recompensas. Dice, yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová, tu Dios, te ha privado de honra. Le dijo, sí, ya sé que tú querías, pero no vas a tener, es culpa de tu Dios. Ahí le lanzó, le dio donde la llaga, ¿verdad? Cabal, la puñalada en el estómago. Y se quedó el profeta, ¿no? Y se hubiera podido ir a su casa y no, ¿verdad? No, aquí no acaba la historia, aquí es donde se va a confirmar lo que les vengo diciendo de la causa de la maldición y todo, porque él dijo, no puedo maldecirlos porque no hay causa. Entonces, a él se le ocurrió una brillante, maléfica idea. Están ahí todos adentro en sus casitas, todos protegidos, guardados unos con los otros, no les va a pasar nada, pero lo que yo voy a hacer es que los voy a sacar de su medio. ¿Y cuál es cómo viene la maldición? Por pecado. Entonces, la maldición no viene sin causa. ¿Cuál es la causa de la maldición? El pecado. Ok, pero como aquí están cubiertos, yo los voy a sacar de su medio y voy a hacer que pequen. Entonces ya va a haber una causa para poder maldecirlos. ¿Qué les parece? Eso fue. Y mucha gente que lee esta historia se le pasa eso por alto porque no lo dice claramente, no lo dice así y entonces él provocó la causa, sino que entre líneas hay que interpretarlo y ahí está claro, pero gracias a Dios existe Apocalipsis y Apocalipsis sí nos lo dice así clarísimo, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Apocalipsis 2, que eso es de hecho, es bueno que estemos hablando de este tema, ¿saben por qué? Porque este es mensaje a las iglesias de los últimos tiempos, entonces esto lo vamos a ver, ¿ok? Entonces nos compete a nosotros. Entonces dice, miren una advertencia, creo que es a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice que bueno, esto tienes de bueno, pero en contra, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y a qué horas pasó eso? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam?
el rey le dijo, ¿por qué llegó Balaam? O sea, seamos sinceros, o sea, ¿por qué razón él, a pesar de que disuasión 1, disuasión 2, disuasión 3, el asno le habló, y ¿por qué siguió el camino? ¿Por qué llegó? ¿Cuál era su interés de llegar a Moab? Ajá. Y de repente, la recompensa, de repente alguien tiene que fallar, ni que no fuera, si fueran extraterrestres, ángeles, yo no sé, ellos van a pecar eventualmente. Entonces dijo, va a meter un gol en algún momento, pero no pudo, ¿verdad? Por la forma en que Dios había organizado toda la congregación, ¿ok? Entonces él dijo, ok, como no me funcionó, porque no los pude maldecir, porque yo quiero la recompensa, entonces fue echado, pero después regresó con el rey Balac y le dijo, yo te voy a decir cómo puedes que ellos mismos se tropiecen y caigan en maldición, solitos. O sea, ni siquiera vas a tener que pelear contra ellos y van a ver lo que va a pasar. Porque resulta que lo que les dijo es que, miren, lo que tienes que hacer es manda a unas muchachas muy lindas, mándalas allá al campo. De repente los jóvenes ahí van a salir al campo a pasear, y de repente, ok, esta mujer, qué linda, ¿verdad? Mandó a las moabitas y madianitas, mujeres, a seducir a los hombres. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y todo el rollo, échese la película, ¿cómo fue eso en el campo? Ok, entonces, ¿quieres conmigo? Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Pero fíjate que yo adoro ¿cómo se llama el dios? Baal o Acera. Y yo solo hago esto, pero enfrente del ídolo, porque si no, no. Pero ahí le enseñan pierna, todo lo demás, ¿verdad? Ok, ven conmigo, ¿verdad? Pero si lo quieres hacer conmigo, tiene que ser enfrente del ídolo. Ok, ahí van, ¿verdad? Montón, fueron cayendo, ¿verdad? 1, otro, 2, 3, 4, montón, ¿verdad? Y después, pero si vamos a hacer esto, entonces comamos después. Aquí están la comida ofrecida a los ídolos. Ahí comían, ya estamos muy cansados después de todo lo que hicimos, ¿verdad? Entonces comamos, bueno, en fin. Un pecado llevó al otro, que llevó al otro. Entonces fue esto, pusieron tropiezo y mandó a las mujeres para hacer caer. Lo voy a volver a leer. La doctrina de Balaam es esta, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vamos a regresar a Números 25 porque ahí lo describe ya con palabras de Números 25, y aquí es donde vamos a conectar todo, porque dice, moraba Israel en Sittim, dice, en las puertas de Moab, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y entonces aquí uno tras otro, y no fue una vez, y no fue otra, nada de, recorriendo, Señor, perdóname, no, eso me gustó, quiero otro día, o sea, fue una cosa así, fue locura lo que pasó ahí. Entonces, ahí Dios dijo, aquí sí había causa, se abrió la causa de la maldición. Entonces dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y cuál fue la consecuencia? Moab necesitó pelear. No. Murieron 24,000 israelitas por una plaga que Dios mandó a consecuencia de este pecado que se abrió entre el pueblo de Israel. Ni siquiera tuvieron que pelear. Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? Él trató de maldecir. Entonces, podía maldecir, y uno dice, porque es que es el pueblo de Dios y no hay más. No, la maldición viene por el pecado, la bendición viene por la obediencia. Entonces, lo que abrió para que cayera maldición fue el pecado del pueblo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? 24,000. Y voy a volver a leer el versículo porque es muy importante. Para que veamos, ese es el central, el mensaje central de esta historia. Dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Y lo que hizo Balaam provocó la causa, le enseñó a Moab, al rey de Moab, a Balac, cómo provocar esa maldición. Básicamente le dio el secreto de
vida, porque él sabía cómo funcionaba la cosa. Balac, y no sé si ustedes han oído historias, digamos, brujos o brujas que maldicen. Entonces hay gente que visita a brujos y a brujas para que, ay, mire, es que mi esposo está con una mujer, entonces yo quiero que le haga un hechizo para que me maldiga a esa mujer, ¿verdad? Entonces, y la gente esta conoce, ¿verdad? Estos principios, ¿verdad? Alguien me contó, que no sé si en tiempos pasados o alguien le contó, no sé, no me recuerdo, pero mucha gente que está involucrada en eso cuenta este principio. Es que hay ocasiones que gente dice, quiero que me maldigas a esta persona, ¿verdad? La mayoría de las personas se les puede maldecir. ¿Por qué? Porque tienen puertas abiertas en su vida. Porque andan ahí con puertas abiertas a diestra y a siniestra. Entonces alguien le dice a un ladrón, métete a esta casa, sí, la ventana está abierta, la puerta está abierta, o sea, fácil entrar. Pero cuando alguien está con las puertas y las ventanas cerradas, ay, no puedo, ¿verdad? Pues igual hacen los brujos y brujas, dicen esto. O sea, hay casos que, por favor, maldecime a esta persona que me está haciendo daño, o es lo que hace daño, ¿verdad? O venganza, lo que sea. Y dicen, no, con esa persona, fíjate que ya hice mis adivinaciones y no, con esta persona ella está protegida. ¿Por qué? Es creyente, ¿verdad? Y creyente las buenas, pues, porque las malas, fácil, ¿verdad? Meterle gol, pero no. Ok, cuando alguien está, hay gente perfecta, por supuesto que no, pero si estamos con el cuidado de estarnos protegiendo, no pueden tocar. No pueden tocar a menos que haya una puerta abierta, una ventana abierta, chiquititía. Por ahí se mete la culebra. Okay. O cerrado todo, protegido. Entonces no hay maldición sin causa. Esta historia, por eso es que me gusta enseñarle, estudiarla, porque es algo tan práctico. Ahí nos quedamos en qué lindo. Entonces no nos motiva esto a ir como a correr, ay, pues que no conozco la Torah, ve corriendo a estudiarla, pues, porque eso es lo que yo decía, nos robaron. Ok, eso es víctima, quítate el traje de víctima, ok, asume tu responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo? Ok, voy a ir a aprender. O sea, ¿qué es esto? Yo necesito aprender cómo funciona la vida según el orden de Dios, porque yo quiero bendición para mi vida y no maldición. Y no solo se trata de qué suerte tiene, o solo porque yo me entregué un día hace mucho tiempo. No, se trata de cubrirnos, de vivir como Dios manda. Y solo les voy a contar cómo terminó la historia. Llegó tal el descaro, porque ya habían muerto 24,000 personas. Y los líderes están muy preocupados, el sumo sacerdote, Aarón y Moisés están muy preocupados, pero ¿qué está pasando acá? ¡Qué tremendo esto! ¿Verdad? Y vino un descarado, o sea, creo que era de la tribu de Rubén, Simri creo que se llamaba, okay. Vino y, ay, como que aburrido ir a hacerlo ahí al campo, dijo, no, yo quiero en mi casa, ¿verdad?, en mi tienda. Entonces se trajo a la moabita y la pasó enfrente del tabernáculo. ¿Verdad? ¿Qué le importó? Paseándola enfrente, o sea, pasó delante de los líderes y, hola, ¿qué me importa? Voy con esta chava. ¿Cómo que vas ahí? ¿Qué? ¿A dónde vas? La llevo a mi casita, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, fue un descaro. El hijo del sumo sacerdote dije, no, momentito, esto sí no se puede permitir. ¿Cuál es la consecuencia de la fornicación? La muerte. Porque entonces agarró una lanza y se fue detrás, ¿verdad? Y los atravesó a los dos. Y en ese momento paró la plaga. Y Dios dice, ay, qué malo lo que hizo. No, Él hizo la justicia de Dios porque todos ellos debían morir. De hecho, o sea, fue como caught in the act, ¿verdad? O sea, ahí está, ok, no había como que testigos ni nada, o sea, ya estuvo, ok, ya estuvo. Entonces ahí ajustició eso y eso detuvo la plaga. Y el Señor le dijo, por lo que has hecho, le dio una bendición de la paz a él y a su descendencia. Traté de buscar de su descendencia, pero no encontré nada. Y él era pues, de la línea del sumo sacerdote. Ok, entonces, en cuanto a
en cuanto a lo que se trata de bendición y maldición, ¿qué es? Es una elección. No es de cuestión de suerte o que, es que me maldijeron, o que si me maldijeron. Otra cosa que se me olvidó decir de la dinámica de los brujos y eso. Los brujos tienen mucho cuidado de no maldecir a alguien que no merece ser maldecido, maldicho, no sé cómo se dice maldecir, no es decir una maldición. ¿Por qué se cuidan? Porque ellos saben que si ellos profieren una maldición en contra de alguien que está cubierto, adivinen qué va a pasar. Se rebota. Ellos son muy listos, o sea, que reboten ni que nada, o sea, no. Entonces ellos ven, o sea, ojos abiertos, mal ojo, porque es mal ojo, ¿verdad? Y ven a quién van a maldecir, y si se está protegido, no, hacen como Balaam, yo no, discúlpame, no, ¿verdad? No maldicen, No entra, pero es porque están cubiertos, no es porque se llama cristiano, porque se llama israelita, no tiene que ver con eso, sino se trata de la vida. ¿Estamos? Entonces es una elección, ¿verdad? Es una elección cada quien decide. Dice Deuteronomio 11, 26 al 28, dice: he aquí, hoy pongo delante de ti, delante de vosotros, una bendición o una maldición. Ahí está. Uno escoge, ¿verdad? Dice: la bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy. Así es simple. Y voy a leer en Gálatas un versículo que ha sido mal interpretado, y vamos a leerlo en el contexto de esta historia, en el contexto de esta lección. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y dice: ¿vieron? O sea, porque es que la ley es que maldita, entonces nos libró de eso. No, aquí está diciendo de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Si uno quebranta la ley, viene maldición. Esa es la maldición de la ley, es la consecuencia, y en cierta forma todos estamos ahí, ¿verdad? Todos hemos fallado. Entonces lo que Él hace es que nos libra de esa maldición, porque Él nos perdona y nos cubre. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: Cristo nos redimió con su muerte, y su sangre nos ha permitido, como confesamos nuestros pecados, y nuestro pecado es cubierto. Entonces nos redimió de la maldición de la ley, no que la ley sea maldita. Ustedes están leyendo eso. De la maldición de la ley, porque por desobedecer viene maldición. Dice: habiéndose hecho maldición por nosotros en la cruz. Si Dios solo perdonara así de un soplón los pecados, no hubiera tenido que morir en la cruz. ¿O si hubiera tenido que morir? No, pero hay necesidad de pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte. La diferencia es que yo no morí, Él murió. Pero no es un arrepentimiento una vez en la vida, es cada vez que vamos haciendo algo tenemos que cubrir eso, es una conciencia de vida. Entonces él dice: habiéndose hecho maldición por nosotros. Él asumió esa maldición, la desobediencia. Él cargó con todos los pecados, pero para que cobremos ese perdón, algo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es? Muy bien, arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Porque, voy a explicar esto. ¿Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad o solo por ustedes? No, por todos. Pero todos son beneficiados, o sea, ¿todos han accedido a ese perdón? No. Entonces piensen en al tercer una persona que puede ser, porque no podemos juzgar, ¿verdad? Pero, esa persona parece que no, ¿verdad? Porque no se ha arrepentido. Esa persona tiene acceso. Todos tenemos acceso, pero no todos accesamos, no todos la tomamos. ¿Por qué? Porque la dinámica es reconocer que Jesús es el Señor que murió por mí, es el arrepentimiento. Entonces, esa es la dinámica que nos hace accesar a ese perdón. Todos tienen acceso, pero no todos accesan todos tienen disponibilidad. O sea, Jesús murió por todos, pero algunos no van a cambiar el cheque al banco celestial. Pero sigamos leyendo esto de Gálatas 3, 14, dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe.
¿verdad? Porque la maldición Jesús la cubrió, pero después tenemos como el perdón no es para sigan pecando, o sea, hagan lo que quieran, sino que es decir, pecaron, se les va a dar la oportunidad, arrepiéntase, su pecado es cubierto, pero háganme el favorcito cuando salgan, compórtense, ¿verdad? Pero no sé, ¿cómo le hago eso? Bueno, aprenda como que es malo, y después dice, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que nos va a decir, a hablar, ¿verdad? Nos da convicción de pecado y nos va guiando, y vamos a leer ¿está claro esto de Gálatas? ¿Sí? Ok, y vamos a leer en Juan 16 dice, Jesús habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque todos están, no se vaya Jesús, ¿verdad? Porque va a venir el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, y no solo vamos a verlo a Jesús aquí enfrente, sino que lo vamos a tener adentro, ¿verdad? Entonces dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el que nos dice, están bien, están mal. Es la convicción de pecado que trae el Espíritu. Pero uno tiene que estar escuchándolo, ¿verdad? Si no nos va a tocar lo de Balaam, ¿verdad? Iba ahí el ángel de Dios, hizo que como ojos abiertos y todo eso, pero él no miraba al ángel por la ambición. O sea, ¿qué es lo que nos está tapando los ojos de ver? O los oídos de oír al Espíritu, ¿verdad? Pero Él nos va a convencerá al mundo de pecado y de justicia. Y después dice, más adelante, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Y quién le habla? Y os hará saber lo que habrá de venir. Y después en otro versículo dice, os dirá lo que yo he dicho. Lo que dijo Jesús, sí, se los va a recordar. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que dijo el Padre. En fin, no toca lo mismo, ¿verdad? Es el mismo mensaje, pero ahí es donde tenemos esta ayuda del Espíritu Santo que nos va guiando en esta vida de santidad, de santificación. O sea, vamos en ese camino de ir mejorando, ir tratando. Perfectos no somos, pero el punto es tener esa conciencia e ir mejorando cada vez lo que podamos, y no es ni siquiera por mérito nuestro, sino es por la ayuda del Señor. Y Él no es el que nos ayuda, no es para condenación, y eso es lo que a la gente le cae mal, pero es simplemente una cuestión de orden, es orden. Y cuando uno aprende, comparémoslo con un aparato. La mayoría de las personas compran un aparato electrónico y no leen las instrucciones. Y así mi papá siempre me regañó. Así, ya leíste las instrucciones, sabes que vas a usarlo, ¿verdad? Pero no, léelo, ¿verdad? Léelo, ok. ¿Verdad? Pero tiene toda la razón, porque nosotros usamos de menos, o no le sacamos provecho. Yo lo veo en la computadora y digo, ay, todas estas funciones, yo ni idea tengo de muchas funciones. Tal vez no me van a servir, pero hay muchas cosas que nos perdemos porque no conocemos, ¿verdad? Entonces es bueno leer el manual de operaciones de un aparato, igual el manual de operaciones de nuestra vida, que es la Biblia. Por eso clases como esta es muy importante, o sea, leer todos los días y venir a estudios, o sea, porque uno va aprendiendo los principios de la vida, de cómo, para que nos vaya bien, ¿verdad? Entonces nos podemos quejar, me robaron de esto. No, me dejé robar. Ok, ahorita ¿qué tengo que hacer? Voy a aprender, porque yo quiero una vida de bendición, ¿verdad? Entonces, esta es la lección que nos deja Balac y Balaam.